tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto de nuevo estar en estos conversatorios con grandes guerreras, grandes mujeres, grandes maestras. El día de hoy tengo el gusto de platicar con una mujer que ha dedicado mucho de su vida a la defensa de la violencia contra las mujeres, para ofrecerles a las mujeres políticas públicas, para ofrecerles leyes, reformas y una vida libre de violencias para las mujeres. Me da mucho gusto estar con la doctora Patricia Olamendi Torres. Gracias, Pati, Gracias, por estar Malú. aquí, por abrirnos este espacio de conversación contigo, con tu vida, con tu experiencia, con lo que nos quieras platicar. Y bueno, pues como hemos venido dialogando y platicando con otras mujeres, yo quisiera que nos compartieras cómo fue que llegaste a ser la feminista que eres hoy. Ser mujer en los contextos en los que nacemos y hemos nacido, pues implica casi estar todo el tiempo luchando, avanzando, peleando, defendiendo. Nuestros espacios se han ido abriendo con muchas dificultades. Entonces creo que es eso, tal vez el cómo te vas formando. Y lo otro son las circunstancias. Yo estudié Derecho, mi primera carrera es Historia y la segunda es Derecho, y cuando yo estudié Derecho, estaba trabajando, haciendo mi servicio social en una agencia del Ministerio Público, en una colonia aquí muy compleja que era por el rumbo de Tepito, y me tocaba recibir a muchísimas mujeres, muchas de ellas incluso embarazadas, terriblemente golpeadas. Para mí ese contacto con la violencia tan fuerte fue difícil, y eso me llevó a vincularme con algunas entonces, una o dos organizaciones de mujeres que estaban en el Distrito Federal, te hablo a finales de los 70, CIDAL entonces, que estaban haciendo algunas trabajo de asesoría. Entonces yo fui, pregunté cómo podía apoyar y empecé a aprender algo que no sabía. Y me vinculé al combate a la violencia porque me parecía una cosa terrible que llegaran las mujeres y el clásica respuesta de la gente del Ministerio Público, que sigue siendo para desgracia nuestra, es el de, pues, ¿qué le hizo a su marido? O sea, ¿por qué se molestó con usted? Y eso pues me fue llevando una cosa tras otra, y si bien yo había estado estudiando derechos humanos desde la carrera, nunca los había vinculado con el tema de las mujeres, o sea, ves desde el punto de vista de la discriminación, pero no en la magnitud que representa la discriminación contra las mujeres. Te tengo que confesar que leí por supuesto a todas las clásicas del momento en los temas de género. Con algunas me enganché, con otras no, tengo que ser sincera, pero creo que logré algo muy importante para mí, utilizar el marco de derechos humanos con esa visión de género del feminismo, y eso me dio a mí una amplitud para proyectarlo en leyes y aprender algo que yo he dicho, aprender a leer las leyes. Pati, tú has sido coautora o autora de una serie de reformas, pero además trabajaste en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y fundaste una gran oficina que fue la Subprocuraduría de Atención a Víctimas en el DF. ¿Por qué nace esta inquietud? ¿Qué es lo que te planteaste? Porque increíble, ¿no? Que hoy se nos haga lo más natural, ¿no? Hablar de víctimas. ¿Qué fue lo que te movió? Fíjate que antes de la creación de la Dirección General de su Procuraduría, un grupo de mujeres creamos un grupo plural pro víctimas a raíz de un caso brutal de violencia sexual en donde estas mujeres, un grupo que documentamos en aquel entonces, más de 20 mujeres. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de principios del 88, Perfecto. habían sido 88, 89, violadas y brutalmente agredidas por un grupo, una escolta del entonces su procurador de justicia general, que era Cuello Trejo. El caso de Tlalpan, de las mujeres violadas de Tlalpan, en donde a partir de eso
nos unimos varias mujeres para insistir que el centro de la acción de la justicia tenían que ser las víctimas. No podía ser una investigación criminal, no podía ser esto, tenía que ser cómo las víctimas logran acceder a sus derechos, pueden ejercerlo, pero sobre todo, cómo hacemos que las víctimas se recuperen de alguna manera en la medida de lo posible de lo vivido. Ese caso nos creó este grupo Plural Pro Víctimas, en el cual nos permitió hacer muchas cosas en el ámbito público, como cambiar las leyes, crear una pequeña infraestructura que fueron las primeras agencias especializadas en delitos sexuales. Más adelante yo tuve la oportunidad de ser diputada federal, junto con Amalia García fuimos pues prácticamente las primeras mujeres de la izquierda que llegamos al Congreso. Hicimos una gran reforma a los códigos penales. En aquel entonces creamos por primera vez el hostigamiento sexual. Es muy curioso porque cuando íbamos junto con destacadas mujeres del PRI, del PAN, fue la primera vez que todas las mujeres nos unimos del Congreso. Éramos muy poquitas, yo creo que no llegábamos ni a 50. Y logramos un cambio brutal en la legislación porque lo primero que enfrentamos fueron las burlas, porque estábamos hablando de hostigamiento sexual. Entonces íbamos a programas de radio y llamaban los hombres y decían, quizá esas mujeres están tan feas, por eso están peleando el hostigamiento sexual. Esto significa que nosotros insistimos y eso nos llevó a hacer cosas muy bonitas, como las primeras reformas en materia de violencia contra las mujeres a través de la violencia familiar, pero nos llevó a modificar la Constitución por primera vez para crear el apartado B del artículo 20 constitucional que contenía los derechos de las víctimas del delito y tenía una cláusula, ese apartado, fundamental que no se respetó después en la reforma. Las niñas y los niños no pueden ser careados con sus agresores. Lo pusimos nosotros porque teníamos muchos casos de niñas violentadas, abusadas, y lo primero que hacían era enfrentarla a su agresor. Y en ese momento esa niña, ese niño, no podía seguir adelante. Y eso nos llevó a crear las primeras unidades de atención a víctimas del delito en el país. Más adelante yo llego a ser la primera directora general y hago un acuerdo con las procuradurías. Por eso ahora me da risa tener muchas instancias y nadie hace nada por las víctimas y a todo el mundo. En aquel entonces, con recursos muy limitados, nos unimos todas las procuradurías y empezamos a apoyarnos. Nosotros empezamos a apoyarlas en capacitación, en crear sus agencias especializadas. De ahí surge nuestro primer centro de atención a víctimas de violencia intrafamiliar, el CAVI, que pues el primer año recibimos 20,000 mujeres, era el único centro especializado del país, atendíamos 24 horas y créeme que sufríamos terriblemente porque el delito no existía, entonces nos íbamos por intimidación, por agresiones, por esto. No teníamos recursos, yo empecé yéndome a robar los sándwiches que les daban a los detenidos porque decía, ¿cómo puede ser que le estamos dando muy bien de comer a los detenidos y las víctimas que llegaban con niños, con familiares, pues no tenían ni qué tomar? A veces lo primero que yo instituí que antes de empezar a declarar a una víctima había que revisarla físicamente, cómo venía, en qué estado, y nos dimos cuenta que muchas veces venían con los niños con 24 o 30 horas sin haber probado ni siquiera un vaso de agua o un alimento, porque esa violencia que habían vivido, la salida de la casa. Entonces, el grupo nos llevó a tener muchas cosas muy importantes. De hecho, estas primeras unidades de atención, de ahí surge la primera ley de violencia intrafamiliar que crea las unidades de atención a la violencia. Más adelante logramos cambiar incluso la parte familiar y ponemos el delito de violencia de manera ágil, que le damos a los jueces competencia, y creamos estas primeras unidades de atención a víctimas. Se convirtió casi en una línea de acción en las procuradurías, contar con las unidades y las áreas especializadas. Y empezamos a hacer algo que ahora pues todavía no logran legislarlo y era muy común para nosotros, que era la reparación anticipada de los daños. Pero hicimos una reforma muy bonita al Código Penal en el 2012 que establece qué es la reparación del daño, desde la disculpa. La disculpa que muchas veces lo tienes, lo necesitas. El restablecimiento de tu honra, porque con
las víctimas siempre son culpables, las víctimas siempre lo propiciaron, hasta una reparación en tema de la afectación a tu vida, a tu proyecto de vida. Y logramos meter algo que yo he insistido siempre, en el caso de cuando eres una niña que sufres violencia sexual, que es brutal o violencia física, este delito prescribe. Entonces ahora establecimos en el Código Penal Federal que no puede prescribir un delito cometido contra niños o niñas hasta que éstas alcancen la mayoría de edad. Entonces, esto ha llevado, se complementa con todo el trabajo, no lo hemos logrado en todo el país erradicar desde la ley la violencia, sigue estando vigente, pero yo creo que esa experiencia de un trabajo de mujeres de todos los signos políticos y de esas instancias y los casos emblemáticos que hicieron posible cambios, pero estos cambios los hemos hecho solo en alianza realmente. Y yo creo que ahora que veo a tantos servidores públicos, tantos cargos que se han puesto, más adelante cuando yo tengo la oportunidad de ser subsecretaria de Relaciones Exteriores para asuntos multilaterales y derechos humanos, pues me correspondió tener esta área de derechos humanos que tengo que decirlo con toda honestidad, pues me despaché con la cuchara grande porque aproveché para que ratificara México todos los tratados en materia de derechos humanos, ratificamos el protocolo de la CEDAW que estaba sin avanzar, 2001 a 2005 que estuvimos, ratificamos la Corte Penal Internacional, metimos el primer proyecto de reformas. Y en ese ínter, antes de llegar de subsecretaria, junto con Gilberto Rincón Gallardo, que me llamó un día y me dijo, Patricia, tenemos que hacer algo, quiero que trabajemos el tema de discriminación. Y creo que es de las cosas más satisfactorias en mi vida. Creamos la primera ley contra la discriminación, no solo en México, Malú, sino la primera ley contra la discriminación integral del mundo. Porque en realidad la única referencia que teníamos era de Sudáfrica y era una legislación obviamente contra discriminación racial. Entonces, entre el 2000 y antes justo cuando entregamos el proyecto de ley fue cuando fui invitada por presidente Fox a ser subsecretaria, pero el trabajo para elaborar esa ley creo que de las cosas que a mí me han gustado más, porque sin tener nada y tenías que construir de la nada, lo que hicimos fueron grupos de trabajo con diferentes personas en todo el país. Yo me entrevisté con todos grupos de indígenas de orientación sexual que me llevó realmente a vivir la discriminación tan seria. Ojalá y algún día rescatemos la versión original de la ley porque fue cortada, pero la ley lo que contenía principalmente eran medidas especiales o acciones afirmativas a favor de determinados grupos de población y es una legislación muy interesante porque hace lo que los derechos humanos hacen en la vida. Los derechos humanos, yo siempre les he dicho, no somos iguales. Los derechos humanos garantizan a las personas tener derechos especiales en razón de su situación. El derecho a la diferencia. Claro, y entonces pues tenemos una legislación muy interesante que tiene que convertirse en acciones de gobierno. Yo creo que todavía estamos en esa parte de acción de gobierno que ya le corresponde a nuestros funcionarios con los cuales muchas veces tienes que empezar a hablar desde la primera palabra. ¿Qué es sexo? ¿Qué es género? Que yo creo que es algo que nos ha fallado a las feministas y tengo que ser muy honesto. Nos ha fallado pelear más espacios para las feministas porque obviamente pues en la función pública cabe todo mundo, pero hay áreas que si las personas no creemos en esos temas, es muy difícil sacar adelante. Sí. Por ejemplo, un área, los institutos de las mujeres. Yo fui la primera dirigente del mecanismo de la mujer en el Distrito Federal, más adelante tú lo hiciste como directora del instituto, pero de entrada ya esos temas son transgresores.
O sea, tú tienes que Sí, romper claro. el statu quo para que las cosas fluyan, para que las mujeres defiendan los derechos. ¿Y qué haces? Si al funcionario de arriba no le gusta, ¿qué haces con la víctima que tienes a un lado? ¿Qué haces con la mujer? Entonces, yo creo que son áreas donde uno tiene que estar comprometido, igual que la defensa de los derechos humanos. Si tú no realmente te indignas con la tortura, con la desaparición forzada, si no te parece brutal que la gente sea detenida impunemente, claro, si no consideras terrible que te quiten tu libertad de expresión, es muy difícil que tú puedas ser defensor de derechos humanos. Y eso es una gran falla en nuestro país, que el poder no ha tenido el menor respeto para garantizarle a las víctimas y a las personas la posibilidad de defender sus derechos, porque todo lo cooptan. Nuestro sistema de protección de derechos humanos, que es el más grande en el mundo, el más costoso del mundo, pues resulta que está compuesto por amigos de gobernadores y en muy pocas ocasiones son defensores de derechos humanos. Y ese es un déficit. Lo mismo nuestros institutos, hay que decirlo. Tienen un pleito con el feminismo o un pleito muchas veces con las feministas. Las ponen a defender al gobernador y no a las mujeres. Las ponen a defender al gobernador. Yo les decía, por favor, acaben con esa masacre que significaba votar en contra de la alerta de género, ¿verdad?, en gobierno, porque están votando en contra de algo muy elemental, por lo menos que se investigue, y eso lo establece la Constitución, y obligaban y las siguen obligando en muchas ocasiones, a que voten en contra de algo elemental. Todo ser humano tenemos derecho a que se investigue, ¿verdad?, un hecho que posiblemente sea un delito. Es lo mínimo que podemos pedir. Entonces, creo que tenemos que seguir insistiendo. No sé si la forma en que como construimos los mecanismos son lo mejor, es correcto, pero creo que tenemos que pensar en que estas formas quizá pasen por una seria discusión de qué mecanismos de defensa, porque no es posible que nosotros con tan pocos recursos atendiéramos a tanta gente, se haya logrado tanto y que ahora tengamos presupuestos gigantescos, dinero bailando por todas partes y el resultado es tan terrible que se niega una investigación, yo decía, pero están claros de lo que están votando en contra de una elemental investigación, nadie está acusando a nada de nadie, ¿no? Es una... Y esta falta total de relación en muchas ocasiones de la sociedad civil, de las organizaciones con las instancias que deben de verlo. Tú has sido, además de esta trayectoria excelente que tienes y la gran aportación, has sido consultora internacional, tú trabajaste en ONU Mujeres. ¿Cuál ha sido tu experiencia, tu aportación y sobre todo, cómo ves a México ubicado en esto y tu experiencia y tu aportación? Primero que tendríamos que tener claro es que las mexicanas, y lo planteo las mexicanas, hemos dado una enorme contribución a la lucha de las mujeres por la igualdad en el mundo. Yo tuve la suerte antes, cuando estábamos en el grupo plural Pro Víctimas, que habíamos logrado considerar la violación en el matrimonio y sancionarla en el Código Penal. Recuerdo que me llamaron unas feministas inglesas muy reconocidas y me dijeron, Patti, queremos que vengas a un seminario porque fíjate que en Inglaterra ni siquiera hemos logrado que se considere delito la violencia contra las mujeres. Y ustedes ya lograron que sea un delito la violación en el matrimonio. Entonces fue muy interesante, creo que hemos dado contribuciones muy importantes, pero ha sido una experiencia bonita. Yo estando en relaciones decidí que todas las convenciones tienen mecanismos de seguimiento y resulta que la convención de Belén do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres no tenía mecanismo de seguimiento. Entonces dije, vamos a crear el mecanismo de seguimiento de la convención de Belén do Pará. Y México propuso el primer mecanismo y financiamos la primera área de operación de la convención. Más adelante a mí me invitaron a ser experta de la convención y el grupo de expertas de América Latina decidió que yo fuera la coordinadora del mecanismo. Qué bien. Y eso fue muy interesante porque establecimos un trabajo muy
muy agradable que nos llevó a tener los primeros reportes de América Latina en la condición de la violencia. De hecho, el segundo informe hemisférico, que es el que a mí me toca coordinar, pues da cuenta ya del mundo de cosas que tenemos en América Latina. Y más adelante me invitaron a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como experta para los temas de discriminación en la ley y en la práctica hacia las mujeres. Muy interesante porque me tocó el primer informe sobre el avance político de las mujeres, sobre todo después de las... Estamos hablando de 2009, 2010, 2011, 2013. Y nos tocó evaluar el resultado de la primavera árabe, qué impacto había tenido en la participación política de las mujeres. Fue muy, muy significativo. Y posteriormente, cuando la Unión Europea estaban creando la Convención contra la Violencia, pues tuve la suerte también de estar trabajando con un equipo en Turquía para preparar un draft, un borrador. Con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos trabajamos el primer diagnóstico sobre el feminicidio en América Latina y el primer borrador sobre el protocolo de feminicidio en América Latina. Y más adelante, como representante de ONU Mujeres, yo tomé la decisión de ir a Centroamérica porque yo quería estar en terreno. Y esto fue muy interesante porque creo que nosotras, las mexicanas, hemos sido un ejemplo en muchas regiones de América Latina avanzado, sí, claro. Porque, bueno, las leyes que nosotros hemos promulgado han funcionado como ejemplo en muchos lugares. Hoy todo el mundo habla de derechos humanos. Así es. Entonces, me siento a gusto. Cuando lanzamos la primera apartado B del capítulo de víctimas, todo el mundo se vino a la yugular porque dijeron, las víctimas no existen en el proceso penal. Ese es el problema. Tenemos que hacer que existan. Entonces hubo críticas de todo tipo. Hoy hay hasta comisiones de víctimas. Entonces, creo que hemos logrado muchas cosas, pero tenemos todavía que seguir insistiendo en que nos falta garantizar que efectivamente las mujeres se sientan seguras cuando salen, cuando caminan, cuando se casan con alguien, dejen de sentirse totalmente inseguras en su cotidianidad. Y eso pues lo vamos a hacer cuando logremos convencer a muchas más de que ser feminista no es algo malo, sino es algo que te viste, que te da herramientas, que te posibilita hacer lo que tú quieras hacer en la vida. Y eso pues es la aspiración del desarrollo humano. ¿Cómo fuiste construyendo este feminismo en tu vida? Es difícil a veces como madre, sobre todo yo me divorcié muy joven, me quedé con mis 2 niños y como madre resulta a veces muy complicado tomar el rol, el cuidado, etcétera, para hacerlo, pero además la sociedad es muy discriminatoria. Yo tengo que comentarte que en algún momento de mi vida yo llegué a decir que era viuda, porque me di cuenta que cada vez que decía que era divorciada, todo el mundo me decía, ¿por qué te dejó el marido? O sea, entonces, claro, porque a las mujeres nos dejan, ¿no? O sea, entonces yo decía, bueno, ¿cómo explico que no es así? Muchas veces en la casa había discusiones en el sentido de que no debería de confrontarme tanto, no debería de tomar los temas como banderas, con tanta pasión. Yo diría, bueno, pues si no eres apasionado en la defensa de lo que crees, pues entonces ¿en qué carambas vas a ser apasionado? Bueno, por supuesto, en otras situaciones. Igual me pasó después con las parejas o los amigos que tuve, que como que les daba miedo a veces el activismo o la exposición tan grande que tenía en temas como derechos humanos, etcétera. Entonces no puedes tener una cara adentro y otra afuera, o sea, eres empaquete y eres lo que eres, ¿no? Y igual en la familia, hoy el resto de mi familia, mis hermanos, pues me respetan, me quieren mucho, me valoran, ¿verdad? Pero en un momento dado era de ¿por qué te metes en esas cosas? ¿Por qué te pones a defender esas cosas que son tan llenas de peligrosas, de confrontación, de esto? Entonces siempre había ese cuestionamiento.
Pati, muchas gracias por recibirme, por recibirnos, por dialogar con nosotras, por platicar tus experiencias. ¿Qué significa para ti ser feminista? Yo creo que en un principio fue una protesta ser feminista contra lo que había a mi alrededor, con la manera en cómo las mujeres éramos tratadas desde niña, con la toma de decisiones por ti. Desde mi familia se pensaba que lo ideal era que yo me casara medianamente bien con alguien, por supuesto un hombre mayor que yo. Después ser feminista significó una toma de conciencia y un cambio de vida, de mi manera en cómo estaba construyendo mi vida, incluso de cómo estaba construyendo mi relación personal o amorosa, cómo quería que fuera, cómo quería yo que fueran las cosas. Y luego fue un cambio con mi país y con mi entorno que me llevó a tomar decisiones de una participación activa, plena, sin importar lo que dijeran. Entonces, para mí, ser feminista ha sido una transformación de vida y un darme cuenta todos los días de que nadie tiene derecho a decirte cómo debes vivir, qué debes de ponerte, cómo debes de sentirte o qué debes de hacer de tu vida. Entonces, para mí ser feminista ha sido ser mujer, en toda la extensión de la palabra, ser mujer plena, ser mujer consciente y ser mujer alegre.